Seminario Permanente. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos de vuelta al Seminario Permanente de Teoría y Metodología de Relaciones Internacionales hacia el quinto debate de la CRI, reflexiones en torno al poder y la globalidad desde México. Agradecemos nuevamente a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y al programa político y a la Jefatura de Relaciones Internacionales de la FES Acatlán por la organización de este evento, así como a todos los miembros del comité y a nuestros panelistas de esta mañana. Mi nombre es Irving Rico y me congratula mucho estar aquí, compartir con ustedes esta moderación y poder empezar con este panel tan interesante que tiene que ver con poder y hegemonía dentro de las relaciones internacionales. Como unas líneas de apertura generales, me gustaría como mencionar la importancia que tiene en la actualidad pensar no solamente en los debates de relaciones internacionales, sino concentrarnos en aquellos temas que son fundamentales para la propia disciplina. El poder y la hegemonía han sido temas centrales en las reflexiones teóricas de relaciones internacionales y han estado presentes desde los primeros debates teóricos de la disciplina, desde perspectivas emanadas, por supuesto, del pesimismo antropológico y de la concepción de un estado de naturaleza que ha sido extrapolado al pensamiento internacional. No obstante, estos conceptos envuelven toda una complejidad mucho más amplia de lo que las reflexiones teóricas tradicionales han logrado abarcar, por lo que se ha buscado explorar nuevas fronteras multidisciplinarias para comprender desde enfoques distintos las dinámicas, contradicciones y distintos ejercicios de la hegemonía y el poder en escala mundial. Hoy, en un mundo tan caótico y azotado por la guerra, las crisis geopolíticas y la renovación de la competencia geoestratégica mundial, se ha vuelto vital retomar estos debates teóricos y conceptuales desde una mirada distinta, que nos permita dar luz a esta profunda incertidumbre global y a todos los derroteros que ella conlleva. Es por eso que este panel, Poder y Hegemonía, justamente tendrá como objetivo problematizar las nociones clásicas del poder, de la hegemonía en relaciones internacionales, examinando así sus transformaciones en un contexto global marcado por la incertidumbre y el cambio. Se busca además analizar cómo se configuran, reproducen y desafían las estructuras hegemónicas desde actores estatales y no estatales, así como explorar distintos enfoques críticos que permitan repensar, por supuesto, el poder más allá de su dimensión material, incorporando dimensiones simbólicas, culturales, epistémicas, desde perspectivas situadas en México y América Latina. Para el Comité de Teoría y Metodología de Relaciones Internacionales de la AMEI, esto ha sido una prioridad, el pensarnos como entes, como sujetos situados en un espacio y tiempo determinados para reflexionar, para coadyuvar a la reflexión y al pensamiento crítico dentro de relaciones internacionales. Y para ello me da muchísimo gusto contar con la presencia de tres especialistas académicos muy reconocidos en la rama de las relaciones internacionales, de la geopolítica mundial y demás temas que hoy pues estarán en debate también en esta mesa, digamos, no de apertura, porque ya tuvimos la conferencia magistral, pero sí como primer panel de este evento. Entonces, le recuerdo a nuestras ponentes y a nuestro ponente que cada uno tendrá 15 minutos para exponer su participación y al final se abrirá una ronda de preguntas y respuestas con el auditorio que nos está siguiendo por acá, por la sesión de Zoom y por supuesto por quienes nos siguen en las redes sociales de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Entonces, si les parece bien y sin mayor preámbulo, me permito presentar en principio a la doctora Rebeca Villanueva Ulfgard, quien es profesora e investigadora en el Instituto Mora desde 2008 en el área de estudios internacionales. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, ha sido docente en la Maestría de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Instituto Mora y es profesora de asignatura en la Licenciatura de Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana y en la Licenciatura en Relaciones Internacionales del SUAYED en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
integrante de la International Studies Association, de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, de la North American Cultural Diplomacy Initiative y de think tanks, distintos think tanks. Es coordinadora de la serie de libros Governance, Development and Social Inclusion in Latin America para la editorial Palgrave Macmillan y del seminario interdisciplinario Desarrollos, Justicia y Activismos en América Latina. Cuenta con un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Linnaeus en Suecia y con estudios, bueno, con la maestría en Estudios de Política y Administración Europea por el Colegio de Europa en Bélgica. Sin más, le quiero dar la palabra a la doctora Rebeca Villanueva con su participación, perspectivas situadas en México y América Latina sobre la cooperación internacional para el desarrollo, límites y aproximaciones teórico-conceptuales desde una agenda reflexiva. Adelante, doctora. Sí, muchísimas gracias, Irving. Un gusto compartir este panel, ¿no? Con distinguidos académicos y también la presencia de la audiencia de diferentes universidades. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien aquí? Ok, perfecto. Muy bien, entonces yo pensé platicar sobre, pues un poquito de mis trincheras, ¿no? La cooperación internacional para el desarrollo, porque es justamente en la maestría en el Instituto Mora que pues, me ubico actualmente, ¿no? Ajá, y aquí puedo ver también la pequeña presentación que quiero compartir con ustedes el día de hoy, ¿no? Muy bien, entonces yo pensé justamente pensar, y me interesa mucho conocer también el punto de vista, ¿no? De la audiencia, ¿no? Respecto a sobre las críticas, ¿no? En torno a una cooperación internacional para el desarrollo más tradicional o más mainstream, y cuáles han sido los límites y también las aportaciones, ¿no? En torno a cómo podemos cuestionar em, los supuestos, ¿no? En términos de teorías y conceptos para analizar las prácticas de cooperación internacional para el desarrollo, ¿no? Entonces, desde una agenda reflexiva, ¿no? Que parte de las discusiones, ¿no? Dentro del quinto debate en las relaciones internacionales. Bueno, siguiente, por favor. Entonces, como un planteamiento inicial, me propongo eh, lanzar esta pregunta. Entonces, ¿cómo permite el quinto debate en las relaciones internacionales problematizar el enfoque dominante de la cooperación internacional para el desarrollo? Es decir, un enfoque ya que va más acorde a supuestos institucionales, de interferencia compleja, de entendimientos del neoliberalismo, ¿no? En economía y en las políticas públicas. Entonces, como argumento, el quinto debate visibiliza el carácter eurocéntrico, jerárquico y tecnocrático de la cooperación internacional, abriendo espacios para perspectivas críticas y alternativas desde el sur global. Es el argumento principal. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es el quinto debate en relaciones internacionales? Pues claro, porque ya hubo como unos 4 debates anteriores, como sabemos, en la disciplina, y el quinto debate que se nutrió de aperturas y de los cambios, por supuesto, en la política internacional después del fin de la Guerra Fría, hacía como una pluralidad de perspectivas desde, por ejemplo, la sociología política, desde la geopolítica crítica, desde psicología, de derecho internacional, en fin, diferentes como disciplinas que han nutrido este quinto debate, es importante señalar. Entonces también ha habido un pluralismo epistemológico, también en términos no solo de disciplinas, pero también de diferentes tipos de actores, ¿no? Más allá de los estados. Por ejemplo, sociedad civil, también organismos internacionales o regionales, y bueno, entonces toda la gama de actores no estatales, ¿no? Que no solo son activistas, pero también, por ejemplo, empresas o grupos de cabildeo, ¿no? Entonces aquí lo importante es que hubo un cuestionamiento
¿no? Para transicionar desde un enfoque más convencional, más arraigado, ¿no? En cada quien desde sus trincheras, para tener un entendimiento más plural y hacia una ecología de saberes en relaciones internacionales, en donde múltiples experiencias históricas y geográficas tienen capacidad explicativa y tiene como o sea, la legitimidad ahí está, ¿no? En también experiencias personales, ¿no? De vivir situaciones, por ejemplo, de cooperación norte-sur o cooperación sur-sur o cooperación triangular, por ejemplo, si estamos hablando de las experiencias de la cooperación internacional para el desarrollo y sus diferentes modalidades, justamente, ¿no? Pero el debate, el quinto debate como tal en relaciones internacionales, se ha caracterizado por cuestionar la hegemonía anglosajona en la producción teórica, en la producción de conocimientos, ¿no? También cuestionar la universalización de categorías occidentales, ¿no? Que tiene como poder explicativo para experiencias desde realidades locales y sistemas de pensamiento que no necesariamente han emanado, ¿no? De experiencias de ser sujetos de derechos, ¿no? Como lo entienden, como lo entendieron los colonizadores, ¿no? Entonces, cómo hubo esta brecha entre las experiencias propias y también un sistema de teorización de cómo deben estos sujetos haber experimentado estas situaciones de cooperación internacional, por ejemplo. Entonces, es un cuestionamiento de la universalización de categorías occidentales como ya hemos visto en la literatura, por ejemplo, de cooperación internacional para el desarrollo. También hay un cuestionamiento de la exclusión de saberes del sur global y también está la búsqueda para integrar estas experiencias del sur global en entendimientos y en modelos, ¿no? De cooperación sur-sur o cooperación triangular, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Ajá. Desde América Latina, ¿no? Entonces, el pensamiento teórico latinoamericano sobre asuntos internacionales y sobre la cooperación internacional, ¿no? Por supuesto, ha sido el resultado de situaciones internas contextuales y condicionamientos sistémicos, ¿no? Muchas de estas tradiciones que hemos visto, desde las teorías del desarrollo, desde la escuela cepalina, etcétera, ¿no? Han buscado responder a problemas regionales, ¿no? Desde una perspectiva local, pero también cómo esta interacción entre lo local y lo internacional, ¿no? Y hoy en día, respecto a lo global, ¿no? Es lo que se ha es lo que se ha gestionado, ¿no? Desde diferentes grupos de pensamientos y escuelas y también aportaciones de intelectuales y también de académicos a través de las décadas, ¿no? Hoy en día entendemos quizás más lo que está pasando en la literatura sobre la cooperación internacional para el desarrollo, qué está pasando en, em, en unas situaciones a veces de brincando escalas, ¿no? Brincando escalas de análisis entre lo local y lo global, ¿no? Se incorpora dimensiones transnacionales de una otra forma que ya no fue posible concebir, ¿ah? De esta misma manera, por ejemplo, en los años 50, ¿no? O en los 60, ¿no? Entonces, por supuesto, siempre se debe comprender el contexto en el que se crearon, ¿no? Estas, o sea, la literatura de los 50 y las aportaciones de Prebisch y luego hasta el día de hoy, con voces, por ejemplo, como Maristela Svampa, también Guirinas, o también lo que se ha nutrido de literatura de Dussel y Cardoso, no, perdón, Cardoso, de este, de otras voces, ¿no? Por ejemplo, de Mignolo y Rosalba y Casa, ¿no? Entonces, siempre es importante tomar en cuenta cómo cada década, ¿no? Ha aportado diferentes voces que han nutrido
este debate y la literatura sobre la cooperación internacional para el desarrollo, que voy a abordar un poquito más en adelante. Siguiente, por favor. Sí, siguiente también, por favor. Sí. Entonces, como esta crítica hacia el enfoque mainstream de la cooperación internacional para el desarrollo, ¿no? Por supuesto, se ha generado en torno a la influencia, ¿no? Y los modelos eh, y las reformas que han sido promovidas, por ejemplo, por el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y el sistema, el CAD de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿no? La OCDE, y cómo estos actores han buscado reproducir una racionalidad tecnocrática y eurocéntrica que naturaliza las desigualdades globales en lugar de transformarlas, ¿no? Es una forma de decir que, pues aquí las cosas tienen que continuar así, ¿no? Y ese es un modelo que ha servido bien los intereses de nosotros, ¿no? Más bien de la parte de Washington o de Bruselas o del Banco Central Europeo, o sea, como estos nodos han articulado una cierta agenda, ¿no? Para hacer la cooperación internacional para el desarrollo, ¿no? Pero bajo estas racionalidades que han sido promovidas y también presentadas como condicionantes a estos países en el sur global, ¿no? Entonces, universalismo tecnocrático y modelo de desarrollo lineales y indicadores estandarizados ha sido como es una manera de identificar cómo esto está funcionando en la práctica, ¿no? Por otro lado, también esta relación jerárquica entre donantes y receptores, ¿no? Una reproducción de asimetrías entre norte y sur, y también estas condicionantes o condicionalidades políticas económicas sobre los diferentes actores en los países receptores. Y también ha habido una cierta despolitización del desarrollo, ¿no? Porque se reducen a problemas técnicos. Y también es a generar una invisibilización de relaciones de poderes históricas, ¿no? Una forma de minimizar las injusticias y decir que vamos a voltear la página, ¿no? Porque ahorita tenemos que enfrentar el cambio climático o la migración o la inseguridad alimentaria, pero se tiene que hacer de esta forma y ya no podemos dialogar más sobre las injusticias del pasado, porque el pasado es el pasado. Es una forma de tratar de no dar razón a las críticas, ¿no? Hacia estas injusticias. Bueno, entonces, otros tipos de críticas. Siguiente, por favor. Ajá. Entonces, ¿cómo se puede articular entonces como generar puentes entre el quinto debate y la cooperación internacional para el desarrollo? Porque eso sí es algo que tratamos de también fomentar entre los estudiantes en la maestría en cooperación internacional para el desarrollo en el MORA. Es una maestría que tenemos desde 2001. Ajá, y también tenemos un doctorado en estudios del desarrollo, problemas y perspectivas latinoamericanas desde 2018 y justamente cómo se pueden articular puentes entre el quinto debate y la cooperación internacional para el desarrollo em, para cuestionar esta cooperación desde las epistemologías del sur, para reconocer saberes locales, para escuchar las críticas hacia esta monocultura del conocimiento, em, como también entender toda la evolución de esta literatura a partir de la teoría de la dependencia o incluso que se ha nutrido de las literaturas, ¿no? De poemas, de obras de grandes autores en la región que han hablado sobre las experiencias personales y, por ejemplo, eh, ya, a través de familias, ¿no? A través de experiencias vividas, ¿no? Alternativas prácticas de cooperación sur-sur, entrando más en esta modalidad, ¿no? Particular, se vislumbra como eh, una alternativa que toma en cuenta más solidaridad y horizontalidad, por lo menos en lo discursivo, y un intercambio
de capacidades más que imposición de un modelo como tal, ¿no? Y desde el quinto debate, la cooperación internacional para el desarrollo puede ser reinterpretada como un campo de disputa epistemológica y política también, donde emergen alternativas que desafían la lógica jerárquica del desarrollo tradicional, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, aquí quiero tomar un ejemplo de una tesis de doctorado aquí en el Instituto Mora. Es una tesis que trata sobre la cooperación sur-sur de México con el Caribe, ¿no? Y esta persona dice aquí textualmente que el Caribe no es una región vulnerable, ¿no? En términos del cambio climático, es un territorio epistémico. Es apto para generar respuestas propias, situadas y transformadoras frente al cambio climático. Esta persona hizo una investigación de campo durante varios meses en varias islas en el Caribe y recogió respuestas de diferentes actores estatales y no estatales y dice que en diálogo con el modelo de adaptación del panel internacional del cambio climático, es posible reconocer prácticas locales que enriquecen la cooperación. Entonces, es este diálogo entre un esquema de gobernanza, un esquema de entendimiento, cómo se puede transformar la gestión y la adaptación, la resiliencia frente al cambio climático, algo que proviene de lo global, el IPCC o IPCC, y luego las experiencias concretas de estas personas y cómo las localidades están preparándose para el cambio climático, ¿no? Eso es parte de su aportación en esta tesis. Y dice, reconocer al Caribe como un sujeto epistémico implica un giro trascendental. El avanzar de verlo como un espacio pasivo y vulnerable, objeto de ayuda vertical, a considerarlo como un actor con agencia propia, apto de proponer acciones climáticas propositivas a través de una cooperación internacional para el desarrollo inclusiva, situada y resiliente. Y testimonios que esta persona ha recogido, esta persona dice, subraya la importancia de la relación con México, no solo como un vínculo diplomático, sino como una oportunidad para construir alianzas horizontales que integren las necesidades locales y las competencias de adaptación regionales. En este sentido, la cooperación internacional para el desarrollo de México con el Caribe deja de ser un ejercicio unilateral para convertirse en un proceso de aprendizaje mutuo y de construcción compartida. Entonces, creo que es un ejemplo importante de cómo se está generando estos tipos de estudios desde el Instituto Mora. Y tengo otro ejemplo, siguiente, por favor. Es de la maestría en cooperación internacional para el desarrollo, en donde esta tesis, bueno, perdón, primero aquí ¿qué significa tener una cooperación situada, no? Bueno, es algo que trasciende la lógica reactiva de ayuda asistencial ante desastres mediática y discontinua, perdón, una vez que se supera la emergencia, ¿no? Es una cooperación que se fundamenta en el arraigo territorial y las experiencias de vida, reconoce las especificidades históricas y sociales de cada comunidad. La cooperación situada promueve sostenibilidad y permanencia de proyectos e iniciativas, evitando que sean meras intervenciones sin continuidad. También favorece la edificación de competencias locales para enfrentar riesgos climáticos, en este caso, existentes y futuros, sin depender de respuestas externas. Entonces, es una definición de esta persona de qué significa la cooperación situada para esta persona, ¿no? Bueno, entonces, siguiente, por favor. Am, tenemos otro ejemplo ahorita de una tesis sobre capacidades institucionales y coherencias de políticas para el desarrollo en El Salvador, de 2019 al 2022, el programa de Sembrando Vida en la cooperación sur-sur de México y trampas del desarrollo en su implementación, ¿no? Entonces, desde el Instituto Mora tenemos varios estudiantes en los programas de posgrado quienes buscan cuestionar justamente estos modelos tradicionales de cómo hacer la cooperación internacional para el desarrollo. Finalmente, quiero dar un ejemplo por cierre. Siguiente, por favor. De, ajá, de un
investigador argentino, Bruno Ayón, en esta obra que él coordinó con otras dos personas. em, eh, Justamente él dice que como la cooperación internacional para el desarrollo tradicional ha servido como una vía legítima para expandir la hegemonía de un conjunto de actores poderosos, ¿no?, sobre aquellos países que ya han sido más o menos instruidos, ¿no?, a implementar modelos que finalmente eh, son insostenibles, ¿no?, en las dimensiones ambientales, económicas y sociales, ¿no? Y hay otro grupo de investigadores. Siguiente, por favor. Ajá, Daniel Benz y Alexander Dubois Arana dicen que la cooperación, tanto norte-sur como la sur-sur, que también a veces replican, ¿no?, están emulando los ejemplos de cooperación norte-sur, ¿no?, prácticas, no es un instrumento de solidaridad con vocación transformadora, pero un sistema de poder para justamente continuar y perpetuar las prácticas neoliberales de esta dominación y también cómo estos países, por ejemplo, China, India y Brasil, han reproducido los patrones que se critican, ¿no? Entonces, una categoría de subimperialismo que plantea Rui Mauro Marini adquiere relevancia hoy en día y actualidad, ¿no? Entonces, también muchos gobiernos progresistas latinoamericanos han participado activamente en el consenso de los commodities, precisamente, ¿no? Y eso abre la pregunta, ¿es posible pensar que puede existir una cooperación sur-sur genuinamente contrahegemónica, sin antes resolver la contradicción entre extractivismo y autonomía, ¿no?, con sus palabras, ¿no? Y yo creo que para el cierre, nada más, yo creo que es como lo que la última, por favor, la última aquí para, este, no, bueno, entonces, sí. Entonces, la siguiente. Sí. Entonces, los críticos de la cooperación internacional para el desarrollo, a partir del quinto debate, nos invitan a interrogar: ¿la cooperación internacional para el desarrollo puede transformarse o acaso debe replantearse completamente? Y es posible una cooperación no jerárquica. Es posible pensar en una nueva manera de concebir cooperación para el desarrollo, ¿no?, sin todas estas prácticas de hegemonía en términos de generar conocimiento. O sea, epistemologías del sur realmente es algo que también le interesa al occidente de poner a la par de sus modelos explicativos, ¿no? O va a seguir existiendo esta brecha entre posturas críticas por un lado y luego las teorías mainstream por el otro. ¿Cómo se puede generar puentes y generar un debate que tenga más autenticidad, ¿no? Que no solo es una guerra de posturas, ¿no?, pero algo que realmente nos invita a dialogar entre diferentes perspectivas. Entonces, ¿qué opinan la audiencia? ¿Cómo es posible o no? Pues gracias. Muchísimas gracias, doctora Villanueva. A mí me parece que igual esta pregunta que lanza hacia el final como una provocación a nuestra audiencia es sumamente pertinente, ¿no? ¿Se puede pensar en una cooperación internacional para el desarrollo realmente contrahegemónica? ¿Hay lugar dentro de los debates, de la disciplina, dentro de la propia configuración académica, disciplinar de las relaciones internacionales para repensar esquemas como la cooperación internacional para el desarrollo desde una lógica diferente? Me parece sumamente interesante y también muy importante recuperar como este tipo de cuestiones en donde pues se nos muestra claramente que estas formas políticas o estos esquemas de cooperación pues siguen reproduciendo estas asimetrías de poder, estas formas de desigualdad tan profundas, sistémicas, digamos, dentro de la propia organización de nuestro mundo, y que nos obligan o nos obligarían a pensar en este tipo de cosas de manera conjunta. Muchísimas gracias, doctora, también por compartir estos ejemplos de investigaciones tan interesantes que desde el MORA se están realizando. Creo que es muy nutritivo para un panel como este y para un evento como este.
Entonces, bueno, continuando con el programa de nuestro evento, me gustaría presentarles ahora a la doctora Rocío Arroyo Belmonte, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en Estudios Regionales por el Instituto Mora y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Actualmente es profesora de tiempo completo en la FES Acatlán. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel uno y es responsable o fue responsable del proyecto PAPIME Geopolítica aplicada en el estudio de las relaciones internacionales, que hace muy poco cerró muy exitosamente sus trabajos. La doctora Rocío Arroyo Belmonte, quien es de casa de la FES Acatlán, por supuesto, nos va a compartir una reflexión sobre la perspectiva de la complejidad para el análisis de las transformaciones del Estado en la dinámica internacional. Doctora Rocío, bienvenida y muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación, gracias Irving, y por supuesto a todas eh, los organizadores del evento, a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales también por auspiciar este importante debate que ya lo mencionaba la doctora Rebeca, ¿no? Nos afecta realmente en un contexto mundial de muchos cambios abismales que está transformando todas las categorías analíticas que teníamos o que creíamos tener sólidas, ¿no? Como es seguridad, es poder, es Estado, es cooperación. Y aquí un poco la propuesta que yo les traigo es una perspectiva, ¿no? Que no es la única, por supuesto. Pues es tratar de dar un abono a lecturas diferentes de los cambios que estamos viviendo y pues tenemos por ahí una teoría que es la perspectiva de la complejidad, la cual no es nueva, pero sí tiene, digamos, como algunos elementos que considero bastante relevantes y que pueden guiar nuestro análisis. Me voy a permitir compartir una breve presentación sobre este punto. Y bueno, un poco la perspectiva de la complejidad, ¿no? Ya data de muchos años atrás, pero lo interesante es que es un aporte para estudiar en forma transdisciplinar los fenómenos, ¿no? Sociales, políticos, naturales, etcétera, con un vínculo o énfasis muy particular en lo que son las conexiones del sistema. No es un enfoque sistémico que ya de ahí partimos, digamos, de esta visión y lo que invita es estudiar las articulaciones que se dan entre lo económico, lo político, lo técnico, lo social, lo legal, que todo va configurando, digamos, una visión más amplia de los fenómenos y de lo que sucede. Ahora, en particular, yo un poco lo que les propongo es decir, a ver, aquí estamos partiendo, ¿no? De una visión también de un sistema. Estamos en un planeta, habitando un planeta Tierra, el cual hemos dividido espacialmente en algo que yo un poco denomino un sistema espacial estatal. Es el Estado quien determina el cómo dividimos el mundo, a través de qué fronteras, que son fronteras, por supuesto, un poco arbitrarias, que obedecen, claro, a un proceso geopolítico, histórico, de desarrollo del Estado, y este Estado como la organización de colectividad, ¿no? Más reconocida por relaciones internacionales, pero también en el mundo, pues nos gusta o no, es el que determina el sistema internacional. Y cómo este sistema espacial estatal ha sido capaz de estructurar el espacio terrestre en países con fronteras que, bueno, está la representación cartográfica de lo que eso determina, pero también es lo que determina las luchas de poder, ¿no? O sea, hablamos de si es Rusia contra Estados Unidos y es Irán contra Arabia Saudita, hablamos de estados y de países, no de otras fuerzas. Es decir, sigue dominando para mí un poco esta visión, ¿no? De la estructura espacial estatal. ¿Y eso a qué lleva? Ahí se encuadran las prácticas sociales, ¿no? Cuando estudiamos todo lo que tiene que ver con dinámica internacional, hablamos de rivalidades entre estados y hablamos de intervenciones o hablamos del sistema de Naciones Unidas, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Otras formas de concebir, de experimentar, de habitar, de significar el espacio quedan fuera, ¿no? de esta visión estatal espacial el cómo grupos indígenas lo viven, el si hay otras formas de participación de otro tipo de agentes o actores internacionales o locales
quedan relegados a fronteras. O sea, finalmente una persona no puede pasar de un país en otro si no es a través de un filtro fronterizo y eso, por más que nos guste o no, sigue siendo así. Es decir, este sistema espacial alrededor del Estado para mí sigue nutriendo estas prácticas geopolíticas de apropiación, de expansión, me atrevería también a decir de cooperación, ¿no? A lo mejor posiblemente, pero seguimos hablando de estados, vamos, ¿no? Que, es decir, esta separación un poco artificial del espacio queda siempre bajo la soberanía, pues, de los países, ¿no? Que han sido reconocidos y que son parte oficialmente del sistema internacional y de su orden liberal de posguerra, porque pues también sabemos que hay algunos territorios que se consideran o autoconciben como estados, pero si no son reconocidos también internacionalmente, parece que quedan fuera. ¿Cuáles son los efectos entonces de tener pues una crisis que yo llamaría del Estado, ¿no? La crisis propio de los sistemas espaciales, es decir, este atributo de un Estado como el conformador de la voluntad social, de la voluntad del interlocutor, ¿no? Entre los ciudadanos, bajo una identidad, bajo fronteras soberanas, ser representante frente a otros países. ¿Qué está pasando ahora? Esto ya no está siendo una exclusividad del Estado, ¿no? Ya de pronto, y ahí pues algunos ejemplos, eh, grupos o estados, grupos étnicos, ¿no? Que están al interior, por ejemplo, de China y que piden autonomía. ¿Qué pasa con nuestros cárteles del narcotráfico, en donde a veces ya tienen más control algunos de estos mecanismos que el propio Estado sobre territorios? ¿Qué pasa con nuevos actores? ¿Qué pasa con nuevos espacios más allá de lo territorial? Todo esto confronta las tradicionales formas de entender, inclusive lo nacional, la soberanía, ¿no? La toma de decisiones que se toman. Por ejemplo, hace un par de días con unos alumnos hablábamos en la clase, un chico que está estudiando temas de Bitcoin, ¿no? Y nos decía, yo creo que es bien cierto, cómo, por ejemplo, estas organizaciones son capaces de generar comunidad, ¿no? Y es una comunidad virtual. Hablamos ya como de estos aspectos tecnológicos que están rebasando y que de pronto generan lazos inclusive culturales muy fuertes, ¿no? Es decir, ya esto de los nacionalismos y la identidad está quedando obviamente ya sobrepasada por nuevos espacios donde se están dando este tipo de articulaciones y el impacto tecnológico que se está generando. Entonces, ¿qué pasa ahora, no? Nos estamos acercando a un sistema internacional claramente interdependiente, que es transnacional, y eso ya, pues, digo, desde hace años se está debatiendo, que es pluralista. Y ahora, entonces, ¿cómo entendemos, no? En ese escenario, ¿cómo entender al Estado? ¿Cómo entender al poder? Y aquí está entonces la propuesta de la perspectiva de la complejidad. Esta perspectiva no es única, tiene debates que ya vienen desde la década de 1970, ¿no? Que se ha modificado y ha actualizado. Algunas de las que más trabajaban, por ejemplo, la doctora Arroyo Pichardo, que trabajaba ahí en políticas, mucho la línea de la complejidad aplicada a relaciones internacionales, desde hace ya años, ¿no? Lanzaba esta invitación a estudiar la perspectiva de sistemas. Entender cómo en las relaciones internacionales y gran parte, digamos, en la lógica mundial y en la lógica orgánica de cómo funciona el universo, de cómo funcionan la propia materia, está esta invitación de los sistemas, ¿no? Un sistema cerrado, un sistema abierto, un sistema aislado. Y yo creo que aquí podríamos entender, ¿no? A lo mejor este nuevo orden espacial o este orden espacial estatal visto como un sistema, ¿no? Un sistema abierto en el cual pues tenemos obviamente un influjo de energía, ¿no? Que podríamos llamar, que son las nuevas tendencias, los nuevos cambios, un contexto que está modificando o está transformando como los elementos de este sistema y que eso lo está transformando, ¿no? Aquí
estas, digamos, leyes universales, de cierta forma, lo que dicen, bueno, a ver, todo sistema se va va a estar en un entorno en donde vaya a recibir nuevas entradas, como puede en nuestro caso ser un cambio tecnológico, una revolución tecnológica como la que estamos viviendo, los cambios y ajustes coyunturales, ¿no? Un Donald Trump, estamos viviendo las luchas de hegemonía como de China, intervención Ucrania, esos son cambios que pueden llevar a ajustes en la estructura del sistema. Idealmente, que sería el Estado, o sea, el Estado entendido como esta parte de la estructura, pues se adaptaría, ¿no? Con un nuevo Trump, con las nuevas tendencias, pues simplemente vendría un cambio y un ajuste que llevaría a un nuevo modelo, digamos, de Estado a lo mejor más abierto, más plural, etcétera. Pero ¿qué está pasando o qué puede suceder? Que es aquí un poco como el modelo, ¿no? Todo esto un poco entendido con este lenguaje que utiliza la perspectiva de la complejidad, pues es que hay un contexto que le llama un entorno, hay nuevas cualidades del sistema, o sea, en este caso podríamos hablar de nuestro sistema internacional, que serían estos principios o cambios emergentes, y generalmente el sistema podría reproducirse y se mantiene a sí mismo, ¿no? Es decir, como el Estado, a pesar de todos estos cambios, podría normalmente, pues, recibir una transformación que es lo que se llama, ¿no? Digamos, la literatura de la complejidad, la autopoiesis, ¿no? Una capacidad de adaptación a todos estos cambios. Y puede haber etapas, siempre se menciona que son ciclos, ¿no? Como todo obedece más bien a etapas y estadios en donde hay un orden y un caos, con factores externos. ¿Y qué hace? O sea, el Estado, bueno, vino un cambio, vino una crisis económica, vino una revolución tecnológica, lo voy adaptando, autopoiesis, y puede haber una autoorganización. Y eso hace que permanezca, ¿no? Hay que pensar que, o sea, finalmente la estructura estatal que conocemos, el Estado occidental, ¿no? Basada en soberanía, etcétera, pues data desde la Paz de Westfalia, o eso es un poco lo que nos dice la literatura. Si se ha mantenido a pesar de revoluciones industriales, guerras mundiales, se ha mantenido a lo largo del tiempo y eso es lo que se denomina la homeostasis, ¿no? Pero, dice la perspectiva de la complejidad, ¿qué pasa cuando estos cambios estructurales ya son más fuertes? Ya es una crisis económica que cambia ajustes o determina ajustes en la estructura demasiado fuertes. ¿Qué pasa si viene una nueva guerra, un conflicto ya no solo regional, sino más ampliado? Esto ya puede llevar a una transformación de la estructura, ¿no? O sea, empujar todo esto a un desorden total y a la desaparición de ese propio sistema, que ya sería un caso extremo, que sería hablar de la entropía. Es decir, y un poco cerrando, como cerraba la doctora Rebeca, ¿no? ¿Puede el Estado, tal cual lo conocemos, seguir manteniendo las estructuras que hemos estudiado históricamente en las relaciones internacionales? ¿O estamos ante cambios y ajustes estructurales que están ya empujando a este sistema estatal a una entropía, o sea, a una transformación, a una complejidad? No hablaría de una destrucción o desaparición del Estado, hablaría de un cambio y un ajuste a un nuevo sistema, a un sistema como diferente al que conocemos ahora, que pues eso implicaría obviamente muchísimos retos, ¿no? Para nosotros que nos hemos abocado a estudiar pues estas transformaciones centradas en el Estado, entiendo, no como el actor único, pero generalmente pues así lo vemos. Y bueno, esto, pues en general hablamos del sistema espacial estatal, que era lo que yo les proponía, y cómo, así como lo conocemos en forma tradicional, pues es el que tiene el uso legítimo de la violencia, es la forma dominante de apropiación espacial, es una forma en que se basa de los principios de geopolítica de expansión territorial, lucha por el poder, supremacía, cómo está formado por élites, por economías, por partidos políticos. Es decir, el sistema espacial es muy complejo, ¿no? En esta perspectiva, pero por supuesto que va a tener pues ajustes eh, con nuevas, ¿no? Situaciones que están pasando que un poco yo las resumiría en lo que está ahora sucediendo, ¿no?
nuevas entradas del entorno, que más bien me iría aquí, que es nuevos actores estatales, que eso ya también desde el cuarto, tercer debate de la CRI lo hemos platicado, ¿no? De nuevos actores entrando en el esquema de participación estatal, crisis del multilateralismo, ¿no? Y los esquemas de gobernanza, una mayor interdependencia, no solo económica, sino política, social, crisis ambiental y yo creo más resaltado aún, revolución tecnológica, ¿no? Que siempre en el sistema internacional, visto desde la larga duración, digamos, una revolución tecnológica ha implicado un impacto en la estructura. Y ahorita lo que estamos viviendo pues nos está empujando a estos cambios. Y estos elementos, bueno, aquí ya no me detendría tanto tiempo porque pasa súper rápido, me trataría de resumir. Bueno, multipolarismo, ya no podemos hablar entonces de un hegemón, ya no, el mundo bipolar como lo conocemos ya no es tal, y ahora entonces tenemos focos de desconcentración de poder, ¿no? Y ahí está la invitación ahí provocativa de este foro, decir, y entonces, ¿en dónde está el poder, no? Si ya no tenemos esta fuerza, ¿no? Centrífuga de concentración de polos, ahora, ¿en dónde radica el centro de la estructura, ¿no? ¿Qué es lo que guía y lo que rige este sistema, ¿no? En general? Y tenemos entonces también aquí lo que sería la parte de eh, crisis, ¿no? A la especie de la gobernanza, lo decía también la doctora Rebeca, la cuestión de la cooperación, aspectos que ya no tienen que ver con la verticalidad y ahora hablamos de una horizontalidad. Y eso que implica también para el Estado, ¿no? Es decir, ¿dónde están sus límites? Entonces, esto de aliado-enemigo, estas términos dicotómicos en los cuales había entendido el poder ya también quedan un poco invisibilizadas. Ya no entendemos entonces cómo interactuamos, cómo son las relaciones entre los estados. Y aquí esta parte económica ya desde décadas atrás, ¿no? Wallenstein mismo decía, a ver, hay una crisis estructural del sistema mundial que comenzó desde 1970 y él considera, y muchos autores que tienen una visión sistémica de las relaciones internacionales, hablan que estamos hablando de llegando a un nuevo ciclo, ¿no? Un ciclo económico que está generando crisis y que va a llevar a un desequilibrio económico y del cual puede o no el Estado tal vez salir, ¿no? Puede llevar a una adaptación o podría llevar a una crisis más a fondo que cambie de careta y que cambie o obligue a transformar la propia estructura estatal. Aspectos como la IA, la revolución tecnológica actual, está transformando porque estaban creando nuevos espacios de disputa, porque el espacio territorial marítimo ya no es suficiente, ¿no? Lo que ahora, noticia aparte hace un par de semanas, ¿no? Que teníamos la conquista por la Luna, por Marte. Es decir, ahora esto rebasa inclusive el espacio tradicional planetario y nos obliga también en relaciones internacionales pues a discutir este tipo de nuevos espacios que están en disputa, ¿no? Y que obviamente transforman la idea de la soberanía. O sea, ¿quién tiene la soberanía en el Ártico? ¿Quién tiene la soberanía en la Luna? ¿Quién tiene soberanía en el espacio, ¿no? Ultraterrestre? Aquí, y ya para ir cerrando, entonces, pues tenemos estas jerarquías preexistentes, ya no explican la estratificación del poder a nivel internacional. Los parámetros del poder entendidos clásicamente ya son superados. Tenemos que propiciar nuevos debates, nuevas categorías para proponer algunas formas más complejas de entender los flujos de intercambio que se dan, ¿no? En pocas palabras, la perspectiva de la complejidad lo que diría, ¿quién es más poderoso? ¿Quién más se adapte al cambio? ¿Quién sea menos dependiente de los otros? O sea, con énfasis ya no en la cantidad y en medir el poder, sino en un enfoque de interdependencia. ¿Quién se libra más de este sistema interdependiente en el cual estamos inmiscuidos y quién puede adaptarse mejor? ¿Quién tiene mayor capacidad de adaptación a estas transformaciones? Sería un poco la idea
del poder desde esta perspectiva. Y bueno, ya como para cerrar es esto, o sea, la redistribución del poder ahora es caracterizado por permanencia y cambio. Un sistema que mantiene ya este viejo orden estatocéntrico tiene que cambiar, ¿no? En nuestras visiones para dar apertura a formas de entender más sistémicas, más abiertas, más cambiantes, ¿no? Y adaptativas también que tenemos del sistema internacional. Finalmente cerraría con esto, propuesta, esto no es nuevo, o sea, ya desde hace años, Kondratiev y sus ciclos, cómo estamos por la revolución tecnológica viviendo un nuevo ciclo de una onda, ¿no? En transformación que partió desde la década de 1990 y que no sabemos dónde va a parar, cuándo va a parar, ¿no? Y que ahorita estamos en el momento de crisis de ese sistema y sí, coinciden, o sea, totalmente estamos viviendo los efectos que es lo mismo que planteaban también por ahí estos autores, ¿no? Que hablan de la visión de que a cada cambio y crisis de ciclo va a venir desorden, ¿no? Guerras. Y que estamos entonces ahorita en un ciclo de transformación que va a dar origen a un nuevo modelo internacional. No sabemos la forma, ¿no? No sabemos cómo pueda terminar. Y cierro con esta imagen, que es ya como una propuesta más entender los ciclos internacionales, no como ciclos simplemente, digamos, de auge y onda, sino en un movimiento helicoidal. ¿Qué quiere decir? Que muchos hablan, por ejemplo, que estamos viviendo una nueva Guerra Fría, sí, pero esa nueva Guerra Fría no es igual a la Guerra Fría de hace 50 años, ¿no? Porque esto va evolucionando en un movimiento de avance, porque así funcionan las partículas, así evoluciona el universo mismo y la perspectiva de la complejidad invita mucho a pensar esto también como un sistema dinámico que se mueve como se mueve toda la materia, ¿no? En el universo. Entonces, bueno, ahí está la propuesta, es una lectura, obviamente ya más personal de esto. Les invito también a acercarse a esta perspectiva. Y lo importante creo es esto que hizo Irving, ¿no? Que hizo el comité, que es seguir debatiendo lo que está pasando en nuestra disciplina, estas visiones críticas y sobre todo pues desde América Latina. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Rocío Arroyo. Muy interesante propuesta que dialoga, por supuesto, con las visiones, los enfoques de la complejidad, toda esta cuestión del sistema espacial estatal, las crisis, los ciclos, las formas de transformación y, por supuesto, la intensa incertidumbre que implicarían también todas estas dinámicas, modificaciones, ampliación de actores, de fenómenos, etcétera. Cómo tal vez también se va revelando, pues, la necesidad de ir actualizando también nuestras categorías conceptuales, nuestras formas de pensamiento en una disciplina que requiere tal vez de sacudirse un poco esa rigidez tal vez teórico-metodológica de algún momento y que por supuesto pues también abre muchos debates, ¿no? Cómo dialogar desde la complejidad, desde retomar las teorías de los sistemas, por ejemplo, con las situaciones no sé, de expresiones de violencia actual, de las formas de guerra, de las dinámicas globales que hoy pues atraviesan al mundo y que lo configuran también como un espacio, también como lo decía la doctora Rebeca, profundamente desigual, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la intervención. Creo que puede dar para muchas reflexiones. Y por supuesto, ahora vamos a pasar con el último ponente del panel. Que será el doctor David Herrera Santana. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales y maestro en Estudios en Relaciones Internacionales por la UNAM, profesor titular de tiempo completo adscrito al Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, tutor en los posgrados de Ciencias Políticas y Sociales y de Estudios Latinoamericanos, así como profesor en el posgrado de Geografía. Es coordinador del Seminario de Estudios Críticos en Geopolítica de la Facultad de Filosofía y Letras, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, y entre sus diversas publicaciones se encuentran los libros El Geo, el Bios y la Política, El siglo del americanismo, ambos editados por ACAL,
Hegemonía, Poder y Crisis, por monosílabo, así como la coautoría del libro Espacios Negativos de ACAL y la coordinación del volumen Geopolítica, Espacio, Poder y Resistencias en el siglo XXI de Trama Editorial. El doctor David Herrera nos hablará sobre hegemonía, poder y espacio, el régimen biogeopolítico en la fábrica mundi. Doctor, adelante. Muchas gracias, Irving, y pues es un placer compartir el panel con dos queridas colegas, con la querida Rebeca y con Rocío. Y gracias a Eduardo también por la coordinación y la invitación de este panel. Y pues a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales también por la invitación. Pues me gustaría compartir la pantalla, una presentación. Espero no tardarme demasiado en ella. Como decía Irving, pues a mí me gustaría hablar justo de tres conceptos, ¿no? Hegemonía, poder y espacio. Sobre todo centrarme más en la parte de la hegemonía y la idea de la fábrica mundi, ¿no? El proceso de producción de mundo como tal, como se hablara desde que Mercator pues planteara justamente esta noción, ¿no? En su atlas. Me gustaría brevemente dividir la presentación en cuatro momentos, ¿no? El primero, pues la manera en cómo podemos repensar la hegemonía, ¿no? Desde una perspectiva y las discusiones críticas. La relación que existe entre hegemonía y espacio, algo que he estado trabajando últimamente, el régimen biogeopolítico, y cómo este régimen biogeopolítico pues entra en la propia producción de mundo. Y cuando digo repensar la hegemonía es un poco volver a pensar de dónde viene el concepto y rescatar de ahí las partes más críticas, ¿no? O sea, tradicionalmente, pues por hegemonía se entiende dirección, jefatura o supremacía. Es quizá la manera en cómo Relaciones Internacionales lo ha adoptado en su mayoría, ¿no? Por supuesto, hay excepciones a esta concepción. Y esto viene emparejado también en cómo a principios del siglo pasado, desde Lenin, por ejemplo, o Zinoviev, planteaban la noción de hegemonía como una cuestión de hegemonía del proletariado y decían, bueno, la hegemonía se ejerce sobre las clases aliadas y la dictadura se ejerce sobre las clases enemigas. De ahí, en algún momento, que sea Antonio Gramsci en el periodo del Orden Nuevo, cuando planteé justamente el rescate del concepto de hegemonía, siguiendo a Zinoviev, la noción de Zinoviev sobre la alianza entre obreros y campesinos, es decir, la alianza interclase, pero la propuesta gramsciana que sería no copiar el concepto, sino traducirlo a la realidad italiana. Y me parece que este acto, esta praxis de traducir, empieza a ser central en aquel momento, ¿no? Y que deberíamos también destacarla y rescatarla en este momento, cómo traducir conceptos y tradiciones que no necesariamente fueron propuestas, como decía Irving desde el principio, ¿no? Desde una mirada situada en América Latina, pero cómo si podríamos traducirlas, ¿no? De pronto a nuestra contemporaneidad y a nuestras realidades, ¿no? O sea, en ese caso Gramsci se preguntaba cómo se podía traducir la hegemonía, una alianza, ¿no? Que se pudiera dar en lo que le interesaba en la Italia meridional. Y nada más recordando algunas partes de la teorización gramsciana, ¿no? Él hace una diferencia entre Oriente y Occidente, ¿no? Para Gramsci, la imposición, la supremacía o el dominio o la dictadura no tendrían, ¿no? Un lugar en el Occidente, no sería ni siquiera deseable o estable una situación que se estableciera por dominio, porque él planteaba que a diferencia de lo que llamaba Oriente, en Occidente la sociedad civil era bastante robusta y el Estado, decía Gramsci, solamente era una trinchera dentro de un juego de trincheras mucho más amplio que existía en la propia sociedad, ¿no? Desde ahí que Gramsci plantea justamente la noción de una construcción de hegemonía que no puede ser igual a la que estaba estableciendo en Rusia, es decir, en forma de dominación, sino que tenía que ser de otra manera, ¿no? Dentro de la propia sociedad civil. Y en esa propuesta que Gramsci hace justamente de cómo construir hegemonía en Occidente y cómo construir hegemonía en la Italia meridional, va a haber una cuestión también importante, ¿no? El reconocimiento de las diferencias
en distintos contextos espaciotemporales, ¿no? Que se habían producido históricamente de manera distinta, y la manera entonces en cómo en contextos en donde el Estado era más débil, decía Antonio Gramsci, que estaba hablando justamente del caso español, portugués y sobre todo el italiano, se tenía que construir una especie de alianzas interclases, sobre todo en un contexto donde existían múltiples grupos subalternos disgregados, para producir lo que él llamaba un bloque histórico, es decir, la manera en cómo ideologías, fuerzas sociales, ¿no? y aspectos económicos tenían que conjugarse en un bloque unido, ¿no? Que pudiera entonces dar una nueva dirección, ¿no? De aquí surge un concepto muy importante que el panel nos llamaba también a reflexionar, que es el de la hegemonía cultural, ¿no? O sea, Gramsci plantea justamente que en ese sentido no solo se construye hegemonía desde un punto de vista de dominación, sino sobre todo a partir de aspectos propiamente culturales como tal, ¿no? De ahí que en algún momento Gramsci plantee que en aquellos lugares donde existe una sociedad civil robusta, la hegemonía no se construirá entonces por imposición y por fuerza, sino mediante lo que llamaba una dirección moral e intelectual, ¿no? De una clase y de grupos dominantes sobre otras clases subalternas. Es decir, se trataba de formar o producir concepciones de mundo que fueran compartidas dentro de ese bloque histórico, y entonces la hegemonía iba a residir eminentemente en una filosofía que iba a manar tanto del lenguaje, del sentido común, como de lo que grosso modo se denominaba como folclore, lo que Gramsci denominaba la religión popular, ¿no? Es decir, las creencias populares per se, que eran importantes para construir también sentidos comunes, ¿no? Sentidos compartidos dentro de ese propio bloque histórico. De ahí que la hegemonía, por supuesto que debe de contener un ámbito de coerción o imposición, pero sobre todo se debe de formar a partir del famoso consentimiento, y sobre todo en la parte axiológica, ética, moral y de dirección intelectual, ¿no? El papel que le da Gramsci a los llamados intelectuales orgánicos, ¿no? Es por esto, ¿no? O sea, cómo se construye a partir de ahí filosofía y concepciones de mundo. Bueno, grosso modo, la teorización gramsciana iba hasta ese momento, y la cuestión es rescatar, o me gusta rescatar también otras perspectivas, ¿no? Sobre todo aquella que hiciera Henri Lefebvre en la década de los 70 sobre la cuestión del espacio, la producción del espacio, pero esta pregunta central que se hacía Lefebvre en ese momento, que es si se podía concebir una hegemonía que dejara de lado el espacio, ¿no? Entonces, evidentemente Lefebvre la respuesta que da es que no, y la respuesta es más interesante porque dice, la hegemonía produce su propio espacio, ¿no? O sea, Rocío estaba hablando justamente del sistema interestatal y la manera en cómo el sistema interestatal produce, ¿no? Un espacio dominante a nivel mundial. Y podemos observarlo a partir, creo, ¿no? Del rescate de la reflexión sobre la hegemonía. La hegemonía en realidad produce un espacio nacional estatal. Lefebvre lo llamaría justamente el neocapitalismo de la segunda posguerra. Lo llama neocapitalismo porque es un estado diferente y es un capitalismo diferente, ¿no? Es un estado de planificación y es un capitalismo de planificación que tuvimos hasta prácticamente principios de la década de los 90, pero también plantea la producción de un espacio mundial en lo que denomina como neoimperialismo, ¿no? Que consiste en la subordinación de colonias, de países periféricos y las relaciones sociales que en esos espacios marginales o periféricos se estaban produciendo, y que ya tanto Rebeca como Rocío, ¿no? Hacían énfasis en la existencia de este tipo, otro tipo de socialización que se da ahí, ¿no? Entonces, tenemos por una parte la hegemonía y el espacio estatizado, efectivamente la manera en cómo, decía Lefebvre, ¿no? Ese estado que nace de una hegemonía de clase, posee también otras funciones y dice cada vez más patentes, como la organización y la producción del espacio, la regularización de los flujos y el control de las redes, ¿no? Pero también esto que en manera más amplia el propio Lefebvre llamará el modo estatal de producción, es decir, la manera en cómo el propio Estado coadyuva en la producción no solo de la hegemonía, ¿no? Sino del ejercicio de la violencia, la regulación de flujos, y también decía en la propia producción de muerte hasta la producción del espacio, ¿no? Ahí nada más recordar esta famosa frase que Lefebvre tenía, ¿no? Que decía que la burguesía, podemos decir, las clases y grupos dominantes, se valen de todos los medios disponibles para sostener su hegemonía, ¿no? Incluyendo el conocimiento, la técnica y, por supuesto, la propia producción espacial.
En ese sentido, entender que pues no solamente se trata de espacio y estado, ¿no? Hegemonía y espacio estatal, sino sobre todo hegemonía y espacio mundial, es decir, cómo se proyecta la propia lógica de producción de hegemonía hacia un espacio mundializado, ¿no? El del imperialismo, el colonialismo, el neoimperialismo y evidentemente las crisis actuales, ¿no? Sistémicas a las que nos estamos enfrentando, como la manera en que las clases dominantes dentro de los estados dominantes se valen de todos los medios, ¿no? Podríamos hacer aquí una referencia otra vez al EFEP, incluyendo las ideologías, el conocimiento, la técnica y, por supuesto, la manera en cómo producen espacio mundial para sostener el mando y también para dispersar al resto y contenerle. Podríamos decir también para disputar la forma en cómo se produce la hegemonía. Y por eso a eso lo denominamos como una producción estratégica del espacio, es decir, entender que la producción del espacio es una forma estratégica dentro de la competencia y la organización mundial como tal. De ahí que nos hemos atrevido en los últimos años pues, a plantear un esquema en donde tratamos de acercar pues, dos tradiciones que supuestamente son teóricas, pero las observamos más acá como formas y proyectos históricos y como parte también de procesos históricos, los procesos biopolíticos y los procesos geopolíticos, ¿no? En la medida en que incluso rescatamos las primeras teorizaciones sobre geopolítica que se tienen ya hace un poco más de un siglo, en donde Yellen, por ejemplo, que se le concibe como el padre fundador de la geopolítica, porque es aquel que hace esa contracción entre el geo y la política, en realidad Rudolf Yellen también va a decir otra cosa, ¿no? Dice, la geopolítica está inmersa en una biopolítica, es decir, en la manera en cómo la producción del Estado, el Estado total, ¿no? Que se está formando a principios del siglo XX, entra en todos los aspectos de la vida y dentro de esa biopolítica, o sea, dentro de esa forma en cómo el Estado regula y produce vida, tenemos un aspecto abiertamente dirigido al geo, ¿no? Es decir, a la producción territorial, a la producción socioespacial. Y entonces, entender que la biopolítica y lo que llamamos en términos generales la biogeopolítica va a sostener la política del Estado total, ¿no? Por una parte, a partir del binomio poblacional territorial que se produce durante varios siglos hasta llegar a las formas más acabadas durante el siglo XX, ¿no? Y que estas dos son entonces perspectivas y trayectorias históricas y no solamente perspectivas filosóficas o dentro de algún campo del conocimiento. Aquí llegamos entonces a una propuesta que es entender cómo la hegemonía y cómo lo biogeopolítico como tal están entrando directamente en la producción de mundo, ¿no? En esto que Metzadra y Nilsson en algún momento llaman la fábrica mundi, el proceso de producción de mundo como tal, a partir de, digamos, varios aspectos. Primero, la producción de la estatalidad moderna, ¿no? Y el régimen biogeopolítico que se va a mundializar. Segundo, la praxis de formación del espacio hegemónico, ¿no? Por supuesto, a partir del neocapitalismo, el modo estatal de producción y también a partir del espacio mundial, que se va a sostener en dos tecnologías biogeopolíticas contemporáneas. Y me gustaría detenerme un poco de ellas ya para ir cerrando la intervención, que son pensar la escala y la región como formas de ordenamiento biogeopolítico a nivel mundial, pero también como formas de espacialización de la hegemonía que quizá están llegando hoy a ese fuerte cuestionamiento al cual Rocío ya hacía referencia. Primero, pensar la escala como una tecnología biogeopolítica, ¿no? De diferenciación espacial, es decir, mundial, estatal, nacional y urbana, ¿no? Pero también podemos encontrar ahí la escala cuerpo, por ejemplo. Pensarla como una tecnología que literalmente, decía Neil Smith, está conteniendo las relaciones sociales y las regula a partir de esa propia contención. Pensarlas como una producción espacial que permite jerarquizar procesos, lo que reafirma, por supuesto, las asimetrías de poder que se ejercen en la escala mundial y en las otras escalas, pero que se ejercen sobre todo entre clases, sectores racializados, ¿no? Las que se ejercen a partir de la diferenciación sexogenérica, etaria y capacitista. Y también pensar las escalas de la acción social
que ponen entonces a cada quien en un lugar determinado y jerarquizan el comando y la dirección de los procesos. Pensarlas, sin embargo, también como los lugares en donde todo puede estallar, ¿no? O sea, Rocío hablaba de una cuestión bien interesante que es estos momentos donde el sistema se encuentra en una etapa tan inestable que pequeños cambios pueden generar, ¿no? O sea, grandes modificaciones. Pensar a las escalas como los lugares, ¿no? Donde pueden ocurrir esos pequeños cambios y donde vemos una profunda identidad o una serie de profundas identidades de la crisis actual. Segundo, pensar la región también como una tecnología biogeopolítica, esta vez de perimetrización territorial poblacional, que va a abarcar entonces distintas escalas nacionales, urbanas y corporales, pero también que fungen como reguladoras de flujos, procesos y administradora de distintas poblaciones, factores de producción, mano de obra y políticas de autoridad y gobierno. Pensarlas entonces como ensambles históricos, estratégicos, que han sido producidos desde la propia hegemonía mundial, que coadyuvan a la regulación del capitalismo mundial, de la política y de la conflictividad, pero también que han producido, y esto me parece bien importante de pronto entenderlo, han producido una estética biogeopolítica que naturaliza la diferencia y las jerarquías mundiales. Es decir, hoy tenemos muy introyectada la noción de las regiones en el mundo como si estas verdaderamente fueran naturales o como si estas fueran producto de dinámicas como tal propias, ¿no? De lo que llamamos regiones, y no las hemos entendido ya como las formas de ordenamiento desde la propia espacialización de la hegemonía como en realidad están surgiendo. Creo que a partir de las regiones y de la reapropiación de lo regional, también igual como con la escala, podemos encontrar procesos que se encuentran y que están buscando transformar en esta crisis mundial, ¿no? El orden hacia, digamos, unos procesos mucho más equitativos y más justos, ¿no? Estamos entonces, ¿no? Ante la idea del modelo de mundo, como también rescatan Metzadra y Nilsson, el modelo del mundo actual que es el resultado del proceso de fábrica mundi, como lo hemos visto, del régimen biogeopolítico moderno y sus tecnologías, el espacio mundial con sus escalas y regiones, ¿no? Que es entonces la materialización y la forma operativa de la hegemonía capitalista y de los bloques históricos que la componen, ¿no? El poder hegemónico, que entonces lo entendemos como aquel que se ejerce y se reproduce a partir de ocupar distintas posiciones, lugares y territorios, pero también estamos en el momento en que se está dando, ya se decía anteriormente, una disputa por los modelos de mundo, es decir, la manera en cómo hoy estamos ante una crisis orgánica, ¿no? Y con esto concluyo, ¿no? Antonio Gramsci decía que la crisis orgánica es aquel momento donde lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir, ¿no? Pero decía Gramsci algo muy importante, en ese interregno, ¿no? En donde lo nuevo no acaba de nacer, lo viejo no acaba de morir, dice, surgen los síntomas mórbidos. Estamos hoy, me parece que ante ese momento donde los síntomas mórbidos afloran por todos lados. Las ultraderechas, los neofascismos, los genocidios, los intentos de borrado territorial poblacional, etcétera. Pero también estamos en ese momento donde identificando los síntomas mórbidos podríamos disputar, ¿no? A partir de la acción social, la manera en cómo podemos producir otro modelo de mundo, ¿no? Cierro con esto para no abusar más del tiempo y nuevamente agradezco mucho el espacio y la organización de este tipo de eventos que me parece que nutren, ¿no? Con un intercambio muy, muy valioso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, David, por la presentación. Estas reflexiones que de pronto también nos llevan a pensar a la hegemonía, al espacio, al poder como elementos pues muy necesarios de reflexionar tal vez desde estas perspectivas críticas en torno a la situación, digamos, en las que se encuentra nuestro mundo actual. Regresar a Gramsci, por supuesto, regresar a Lefebvre, las reflexiones en torno a esta propuesta del régimen biogeopolítico, de las formas en las que se produce mundo, esta fábrica mundi, e identificar, por ejemplo, en la escala o en la región, estas tecnologías de diferenciación, contención, regulación, perimetrización de las sociedades, de las poblaciones en el espacio, pues creo que nos recuerda justamente que lo espacial justamente tiene que ver con lo social, ¿no? Lo geo tiene que ver con lo bio, en el sentido también de la propia vida y de la dominación, y creo que eso es fundamental para entender este interregno
de lo mórbido, como ahora mencionabas, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, tenemos algunos minutos para algunas intervenciones. Si quienes están acá en Zoom nos pueden compartir por el chat sus preguntas, sus inquietudes. También vamos a ver si desde acá en Facebook o en las redes sociales nos llega algo. Em, pero bueno, en principio yo mencionar como que me parece que este tipo de visiones, este tipo de debates, pues nos ayudan a posicionar, digamos, la relevancia de pensar teóricamente a las relaciones internacionales, de pensar teóricamente a las situaciones globales que estamos enfrentando, que estamos viendo, y que me parece que si bien cada uno de ustedes, pues nos ha compartido una visión diferente en torno a esquemas teóricos, a cuestiones conceptuales, a formas de entender y de abordar las grandes transformaciones mundiales, pues me parece que también hay puntos en común en donde se dialogan justamente la necesidad de una renovación teórica o de pensar o seguir pensando teóricamente desde la disciplina de relaciones internacionales y por supuesto desde muchas otras disciplinas, las cuestiones actuales en el mundo. Bueno, en lo que también vamos juntando algunas reflexiones, pues no me gustaría, bueno, más bien me gustaría preguntar si podemos dar como una ronda de reflexiones finales o de diálogo en lo que también se ha construido dentro del panel para tener aquí pues una reflexión, digamos, conjunta de cierre. Si les parece bien, podríamos empezar nuevamente en el orden en el que se participó. Doctora Rebeca Villanueva, no sé si quiere comentar Ujú. algo. Sí. Muchas gracias, Irving. Ha sido muy interesante escuchar las ponencias, primero de Rocío y luego de David. Muchas gracias también por sus insumos, ¿no? Que me hace reflexionar y es sumamente interesante. Mil gracias a ustedes. Y yo creo que justamente pensando tomé muchas notas aquí, respecto a la producción estratégica del espacio y cómo una cooperación internacional para el desarrollo mainstream o más tradicional justamente ha consolidado, ha sido más, más rígido, ¿no? Esta manera de generar estas producciones, ¿no? A través de más de lo mismo, o sea, los tipos de modelos y esquemas que ya se está recomendando desde el CAD o desde el Foro Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera. Pero entonces, ¿cómo quizás podríamos pensar en la cooperación sur-sur, generando nuevos espacios en donde no prevalecen estos intentos de dominar, ¿no? O generar hegemonías, porque sea realmente mucho más horizontal o reconociendo que hay muchas maneras de generar conocimientos, generar nuevas buenas prácticas que realmente son ya incluyentes, ¿no? Entonces, tratar de romper estos esquemas tradicionales y aquí quizás como comunicar o sea, establecer puentes entre la literatura sobre la cooperación sur-sur desde una mirada crítica y con algunas ideas de lo que plantea David aquí desde la geopolítica crítica, porque obviamente o sea, territorios, territorialidad y también regiones, regionalización, etcétera, son conceptos muy importantes en la literatura sobre la cooperación internacional para el desarrollo, ¿no? Otro punto, yo creo que es muy interesante lo que planteó Rocío al final de su ponencia respecto a este movimiento, ¿no? Es un helical path, ¿no? Es como esta rotación que se hace, ¿no? Pero no es una rotación exactamente, o sea, puede haber obstáculos, se puede trabar, se puede detener más tiempo en una etapa, ¿no? Entonces, no sabemos cuándo vamos a salir de esta transformación tecnológica que estamos experimentando, ¿no? Si va a estallar en el peor de los casos, una guerra, ¿no? A escala global, o si va a haber muchos pequeños conflictos involucrando diferentes tipos de actores, no solo entre estados, pero también implosiones de sociedades como esta crisis que estamos ya percibiendo, que estamos viviendo crisis, ¿no? eh, ¿Cómo vamos a salir de este tipo de ciclo, ¿no? Y esto también es posible, entonces, en este interregno que estamos viviendo, ¿no? Es posible de pensar resistencia, ¿no?
a través de iniciativas, ¿no? De cómo luchar contra, pues que sabemos, el Anthropics, ¿no? Peter Thiel, Elon Musk, ¿no? Todo lo, pues claro, pues la superpotencia, Estados Unidos, ¿no? Con un señor como Trump, ¿no? En la Casa Blanca. ¿Cómo podemos generar resistencia a estos procesos, ¿no? Hay una manera de detener entonces este movimiento o hacerlo más lento, por lo menos, para decir que no queremos acelerar, todo está sumamente acelerado, ¿no? Pensando en nuestros hijos, pensando en nuestros estudiantes, ¿no? Porque si no, el mañana va a generar mucho temor, ¿no? Que vamos a vivir situaciones que no podemos imaginarnos y quizás que estamos viendo en películas de terror, ¿no? Incluso de ciencia ficción, ¿no? Entonces, gracias por sus insumos, porque me hace pensar y yo quiero retomar algunas de sus pensamientos o ideas, ¿no? Para mis clases, si me lo permiten, ¿no? Porque gracias infinitamente por compartir. Me ayuda un poquito a navegar mejor en este mundo tan complejo que vivimos. Gracias. Gracias, gracias Rebeca por las reflexiones. Ahora este comentario también y todo lo que se ha hecho en el panel, ¿no? Me recuerda mucho a esta propuesta de la sociedad del riesgo de Ulrich Beck, como al final del día esta incertidumbre global, este temor, digamos, por la aniquilación, por la extinción de muchas de las formas de vida que conocemos también dentro de nuestro esquema civilizacional, pues se presenta cada vez como una opción más viable, digamos, dentro de esta incertidumbre global total, ¿no? ¿Cómo confrontar ese riesgo, esa incertidumbre? Ahora, en lo que se estaba haciendo este comentario muy interesante, también nos llegaron un par de reflexiones, de preguntas aquí en el chat. Por ejemplo, Carlos Covarrubias pregunta, ¿cómo la inteligencia artificial modifica la estructura internacional del espacio, por tanto, del mundo actualmente? Como internacionalistas, ¿qué podemos esperar de esto? Y si la IA desde esta perspectiva gramsciana puede considerarse como un monstruo, ¿no? También acá Lidia Preciado nos dice, em, esta redefinición del espacio estatal y de la hegemonía del sistema redefiniría, agravará o reinterpretará los problemas existentes a pesar de la evolución del propio sistema, diciendo que seguramente surgirán nuevos retos a nivel societal y económico, así como para nuestra forma de entender como tal la política y las relaciones mismas en este espacio cambiante. Entonces, bueno, si podemos también retomar algunas de estas inquietudes para las respuestas, lo agradeceríamos mucho. Vamos ahora con Rocío, por favor. Sí, muchas gracias. Yo también celebro mucho este ejercicio, igual que la doctora Rebeca. David no me dejará mentir, alguna vez coincidimos también en los seminarios con la doctora Graciela Arroyo y me recordé, fue como un regreso, ¿no? En el tiempo. Y hablando también esto de la IA, ¿no? La importancia de los intercambios, o sea, volver a este tipo de pláticas en donde no es nada más como monólogos, sino hay verdaderamente intercambio de ideas más creativas. Y bueno, para ser breve, sí, primera reflexión, la importancia de la renovación de las categorías en las cuales pues nos sostenemos, ¿no? En relaciones internacionales. Y yo también aquí retomaría como dos elementos que comparten mis colegas de la doctora Rebeca, la importancia de este llamamiento también a tomar en cuenta la producción académica de América Latina, o sea, que ya se tiene y ahí está justamente pues desde la epistemología del sur, ¿no? La idea del sur global, pero también hay autores geopolíticos latinoamericanos, autores de la complejidad latinoamericanos, en donde hablan de otras formas de apropiación espacial, en donde hablan de las diferencias estructurales que hay de poder y que debemos partir de esa realidad, de la importancia de la educación para transformar todo esto. Es decir, yo creo que hay muchos elementos que tenemos justamente desde estas perspectivas, la colonialidad, el saber, etcétera, que nos dan para construir estos nuevos posicionamientos, para entendernos desde donde hablamos, ¿no? Y por supuesto también la idea de la cooperación, como nos planteaba la doctora Rebeca, y del doctor David se me hizo bien interesante y que a veces yo creo que en RI perdemos, ¿no? La situación de la relevancia de las escalas, porque siempre es parecer que nosotros nos movemos en un ámbito global y como si esto no tuviera repercusiones o no emanara o tuviera estas pues estancias, ¿no? De lo local, lo regional, lo nacional, etcétera, y cómo se articulan estos ejes, porque es bien fácil perdernos, ¿no? En relaciones internacionales
a divagar en abstracto, como si esto no tuviera una esencia societal más localizada. Entonces yo también retomo mucho como esa propuesta que da el doctor David y la relevancia que esto que les decía de este tipo de foros, ¿no? De discusiones teóricas, porque pues siempre lo decía también un poco el doctor David, ¿no? Esta producción del espacio mundial, etcétera, ¿en qué está basado? Pues en los mismos jerarquías que ya existen y claro, si hay una visión institucional de ve, da tu ponencia y se cierra todo, ¿no? Y no hay un espacio de apertura, de discutir, de hacer otras formas, ¿no? Contrastar a las propias tendencias de la IA, en donde la IA te recopila todo y ahí está, y ya ver con quién discutes, ¿no? Ahí pues también retomando la pregunta, sería a todo, y esto no lo digo yo, está demostrado todas las revoluciones tecnológicas afectan y también Lidia, ¿no? Adelantando lo que Lidia decía, cambios en todos los ámbitos de la vida humana, ¿no? No me atrevería ni siquiera a decir social, sino humana, en la forma de producir el espacio, de entenderlo, de hacerlo simbólico, y por tanto, estas transformaciones siempre van a tener una etapa de adaptación. Nos guste o no, están teniendo ya unos cambios y ajustes que yo no me atrevería a decir cuál es el escenario futuro, ¿no? O qué podría pasar en esto. Es decir, qué pasó cuando se creó el ferrocarril, la revolución de los medios de comunicación, cuando el petróleo transformó nuestra vida. Y por supuesto también las relaciones internacionales. Y eso nos va a obligar, yo creo que ya la discusión no es aquí cómo se va a transformar o no, sino cómo vamos a enfrentar estas transformaciones. Y por tanto ahí yo creo que esto que se pregunta sobre la revolución tecnológica y particularmente de la IA está lo más inmediato, o sea, ha visto desde la geopolítica tradicional un sistema, ¿no? de mercado que puede estallar en cualquier momento, no es sustentable, la creación de granjas de datos, o sea, todas las implicaciones inmediatas de corto plazo, pero también pensar las de largo plazo, que esto yo creo va a transformar el sistema internacional como lo conocemos. Y aquí está pues el papel de nosotros, ¿no? Tratando de discutir y también de invitar también a los colegas a ya no reproducir esto que decía David, ¿no? Esta reproducción también a través de estas jerarquías, sino saliendo y construyendo algo diferente, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto. Y bueno, no abuso más del tiempo, por ahí sería mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Rocío, por las reflexiones. Y bueno, David, por favor, adelante. Pues nada, también pues celebrar nuevamente el panel. Yo soy muy afortunado porque con cada una de ustedes y con Irving he tenido la oportunidad de compartir espacios distintos, ¿no? Rocío hablaba pues de la queridísima doctora Graciela Arroyo, ¿no? Que siempre se preocupó por la cuestión de la teoría, ¿no? Y que nos reunía pues ahí a tratar de enseñarnos otros parámetros importantes, ¿no? Con Rebeca, pues he tenido el gran honor y el gusto de compartir en el Mora, ¿no? Algún espacio con una muy querida estudiante, ¿no? Con Liliana, que pues, está haciendo una tesis maravillosa, ¿no? Sobre cuestiones de China, infraestructura, América Latina. Entonces también esa retroalimentación con Rebeca ha sido constante, ¿no? Y la agradezco. Y bueno, pues con Irving, que es más de casa todavía, ¿no? En el seminario de estudios críticos en geopolítica, etcétera. Entonces pues también celebro esto, ¿no? O sea, que podamos reencontrarnos primero y discutir también lo que estamos haciendo. Eso creo que es parte del quinto debate, ¿no? O debería de serlo, ¿no? También cómo nos apropiamos el quinto debate y no volvemos a ser espectadoras y espectadores como en los otros cuatro, ¿no? O sea, como de importar cosas y discutirlas, sino más bien cómo el quinto debate debería de ser también eso, ¿no? O sea, cómo lo hacemos desde acá, ¿no? Y me parece que esto es parte importante de ello. Yo, o sea, me gustaría centrarme justo en las preguntas, ¿no? La primera, la parte de la inteligencia artificial, es todo un tema, ¿no? Ya lo decía ahorita Rocío. Y, o sea, yo lo vería con varias aristas, ¿no? Lo primero es cómo potencia las fuerzas productivas, ¿no? O sea, pero también es cómo es parte importante de la objetivación de las fuerzas productivas actuales. Es decir, cómo es parte de la
utopía tecnocéntrica capitalista, ¿no? O sea, que plantea que todo se puede gestionar a partir de algoritmos y a partir de formas automatizadas, ¿no? O sea, como para irse desligando cada vez más de su necesidad de personas, ¿no? En el proceso productivo. Entonces, creo que es un paso más dentro de esa forma de automatización, ¿no? De esa utopía tecnocéntrica. Pero también es muchas otras cosas, ¿no? O sea, porque por una parte, decía Eric Sadan, ¿no? Es el reto del siglo porque se presenta como la nueva aletheia, ¿no? O sea, como la nueva verdad incuestionable, ¿no? Y se presenta, podríamos decirlo en un sentido muy marxista, ¿no? Como una nueva forma de alienación social muy acabada, ¿no? O sea, que es la idea de ya no hay que pensar, ¿no? Solamente hay que preguntar y ya no hay que cuestionar lo que la máquina nos dice, ¿no? O sea, solamente hay que darlo por sentado, ¿no? O sea, han salido estudios maravillosos los últimos meses que tienen que ver sobre cómo las inteligencias artificiales incluso tienden no solo a mentir, ¿no? Sino a exagerar las respuestas que dan. Pero ese es un peligro, ¿no? Latente porque estamos ante un entorno de construcción de posverdades impresionante, ¿no? O sea, ya no importa si es real o no, si la inteligencia artificial lo dice, ¿no? Se vuelve entonces una forma de consenso. Y aquí lo traigo justo a lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, la inteligencia artificial hoy es parte de una fuerza importante que reconstituye la hegemonía a nivel mundial, ¿no? Porque incluso la hace ver como si fuera impersonal, ¿no? O sea, a mí me parece que la inteligencia artificial como producto de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales de producción también es reflejo, pues, de las jerarquías que rigen este mundo, ¿no? Es decir, de las jerarquías de clase, de raza, de género, ¿no? Capacitistas, elitistas, etcétera, pero no las observamos, ¿no? O sea, las respuestas que nos da están sin duda plagadas, ¿no? De todas esas jerarquías, pero se presentan como la mayor naturalidad, ¿no? Y como la mayor forma objetiva de análisis. Y entonces eso es muy peligroso, porque damos por cierto, ¿no? Algo que viene desde la propia producción hegemónica y hoy lo tomamos como si fuera algo natural, ¿no? O sea, es un peligro enorme, ¿no? Que sí puede reconfigurar abiertamente todo el horizonte incluso de las resistencias de las que hablaba Rebeca, ¿no? O sea, porque es importante pensar en las resistencias, pero la manera en cómo esto incluso puede inhibir la resistencia, ¿no? Yo no la concebiría como un monstruo, ¿no? Desde esa perspectiva gramsciana, pero sí como algo que potencia los síntomas mórbidos, ¿no? O sea, es decir, que potencia la inacción, que potencia la parcialidad en el conocimiento, que potencia la alienación social, ¿no? O sea, yo creo que la inteligencia artificial está ahí, ¿no? O sea, como reestructurando esas jerarquías y como planteando también una nueva forma o unas nuevas formas de dominación que incluso se puedan sentir menos dominantes, ¿no? Desde el punto de vista de que si hay unos algoritmos y unas máquinas que no están haciendo las cosas, entonces esto se vuelve muy impersonal, ¿no? O sea, ya no hay como relaciones de clase, de género, de raza, etcétera. O sea, es un borrado que se da ahí, ¿no? Creo que se podría dar, o sea, se puede hablar de muchas otras cosas, las formas en cómo se generan hoy máquinas autónomas de matar, por ejemplo, ¿no? O sea, el día de ayer Palantir decía, bueno, pues hay que contribuir con el Departamento de Guerra y hay que hacer máquinas, ¿no? Que funcionen en cuestiones de seguridad nacional, etcétera. O sea, pienso que podemos ir incluso a la manera en cómo se contribuyen a otros síntomas mórbidos, ¿no? Las formas en cómo se llevan a cabo los genocidios de manera más automatizada, ¿no? El caso de Israel, justo en Gaza, en Palestina, etcétera. O sea, pienso que de verdad la inteligencia artificial es el reto del siglo, pero tenemos que traerla a categorías y análisis críticos que nos permitan confrontarla también, ¿no? O sea, porque si la pensamos de esta forma, digamos, tan abstracta, en algo que nos rebasa, ¿no? Como una conciencia superior, entonces perdemos todo piso y toda capacidad de confrontarla, ¿no? Creo que parte importante, y con esto termino, de poder confrontar este reto del siglo es este tipo de ejercicios, ¿no? O sea, el pensar en colectivo, el volver a reflexionar, el volver a traer categorías críticas que nos permitan asirnos de algo, ¿no? Para poder entonces confrontar esos retos que son enormes, ¿no? Pero que desde el punto de vista de la geopolítica de las escalas, no están fuera de nuestro alcance, ¿no? Poder hacer algo, todo lo contrario, ¿no? Desde las escalas que habitamos podemos hacer mucho. La cuestión es que tenemos que hacerlo en conjunto, ¿no? Y agradezco otra vez muchísimo el panel y la compañía, ¿no? Y la oportunidad de poder venir a hablar aquí. Muchas gracias, Silvina.
No, gracias a ti, David. Y bueno, recuperando esto, ¿no? Apropiarnos del debate, apropiarnos de la palabra y de la reflexión, no quedarnos como espectadores frente a estas situaciones de reflexión que tanto urgen en un mundo tan complejo, tan convulso y tan incierto, ¿no? Entonces, muchas gracias a David, a Rebeca, a Rocío, a todas y todos por estar aquí en el panel. Les invitamos, por supuesto, a no separarse demasiado y conectarse a la 1 de la tarde en el panel 2 que tiene que ver con historicidad y espacialización en las relaciones internacionales. Muchísimas gracias a todas y todos y pues nada, nos seguimos viendo en este encuentro. Cuídense mucho.